culpable. Así sentenció el alto representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, al presidente Volodymyr Zelensky, ante una sesión plenaria del Consejo de Seguridad. Y es que el diplomático del Kremlin señaló que el mandatario transformó a Ucrania en un artefacto militar de la alianza. De hecho, las paredes del recinto retumbaron cuando el alto funcionario ruso señaló: Ucrania se ha convertido en una empresa militar privada del bloque. Esto ha derivado en una terrible realidad. No obstante, ese fue solo el comienzo de los descargos de Nevencia, desenmascarando a Zelensky ante la ONU. ¿Cuáles fueron las razones que expuso? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Puso contra las cuerdas a Zelensky. Tal es el caso del diplomático de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, quien lanzó un duro mensaje contra el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ante el organismo internacional. Las declaraciones del diplomático fueron lanzadas durante una sesión de plenaria del Consejo de Seguridad, donde apuntó a que Ucrania se ha transformado en la punta de lanza privada, propiedad de la Alianza Atlántica, dispuesta a seguir sus órdenes, cueste lo que cueste. De hecho, Nevencia señaló: Kiev está actuando en contra de los hechos y del sentido común. Siguiendo esta línea, argumentó: el gobierno de Zelensky se hace idea de que, gracias a la ayuda militar proporcionada por el bloque militar, podrán vencer a Rusia en el terreno. Como resultado de esto, Ucrania se ha convertido esencialmente en una empresa militar privada de esa organización, señaló el diplomático ruso ante la comunidad internacional, donde además mencionó: se le paga dinero, se le proporcionan artefactos militares e información. Asimismo expresó: se le dice dónde atacar. En este sentido, el representante ruso ante la ONU resaltó que Zelensky es culpable de los resultados de estas acciones, señalando: el pueblo ucraniano sufre porque se ve obligado a luchar por objetivos ajenos. De la misma forma, Nevencia acusó al gobierno de Zelensky de la persecución a la que son objeto los disidentes y los líderes opositores de Kiev, iniciado por el gobierno ucraniano, a lo que se adiciona lo que denominó el deseo de destruir a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Siguiendo esta línea, el diplomático ruso sentenció: con la complicidad del colectivo occidental, la administración de Zelensky se ha transformado en un gobierno autoritario. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos del funcionario ruso para emitir estas declaraciones? Cabe recordar que Kiev sancionó a 7 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció: las autoridades competentes de Bruselas, Washington y otros socios serán informados sobre la imposición de las sanciones. El representante ruso ante las Naciones Unidas durante la sesión del Consejo de Seguridad apuntó a las medidas restrictivas que lanzó el gobierno de Volodymyr Zelensky contra 7 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, cuyo clero y seguidores son objeto de persecución y han sufrido allanamientos por las autoridades de Kiev. En este sentido, Nevencia recordó que para llevar a cabo estos actos, el mandatario ucraniano firmó un decreto, donde además dispone de una batería de medidas restrictivas por un periodo de 5 años. Entre las sanciones se incluyen el bloqueo de activos, limitaciones de las operaciones comerciales, así como el cese del tránsito de recursos en el territorio nacional. Además, bajo la normalización se les prohíbe a los sacerdotes ortodoxos del Patriarcado ruso la retirada de capitales de Ucrania, la privación de premios estatales y la prohibición de adquirir parcelas de tierra, entre otras. Cabe recordar que el presidente Volodymyr Zelensky señaló al respecto: las sanciones obedecen a la decisión del gobierno de prohibir las actividades a las organizaciones religiosas afiliadas.
Pero como si no fuera suficiente, aclaró que las limitaciones van dirigidas a los centros de influencia de la Federación Rusa. Por lo que no faltó el señalamiento del funcionario ruso manifestando: las consecuencias de tales acciones para la paz y la seguridad regionales podrían ser muy graves. Por este motivo expresó: creemos que esta situación merece un estrecho escrutinio por parte de los miembros del Consejo de Seguridad. ¿Pero por qué el diplomático ruso hizo ese llamado a la comunidad internacional? Pues a 3 meses de iniciado el conflicto entre Kiev y Moscú, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania anunció su autonomía e independencia del patriarcado ruso. Pero este hecho tensó aún más la cuerda entre ambos países, pues el ente religioso lanzó un decreto en su página web indicando: el concilio aprobó los cambios y modificaciones correspondientes en el Estatuto de Gestión de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. El documento aprobado por la Iglesia muestra su plena independencia y su carácter autosuficiente. Se puede leer en el sitio de la institución. De igual forma, los jerarcas eclesiásticos también manifestaron su rechazo a la posición asumida por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, acerca de los incidentes en Ucrania. Pues ante la posibilidad de un diálogo con los representantes de la nueva Iglesia Ortodoxa ucraniana no canónica, encabezada por el metropolitano Epifani, los jerarcas religiosos señalaron: hay que detener la toma por la fuerza de templos y los pasos forzados de parroquias de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. El concilio expresa su profunda convicción de que la clave del éxito en el diálogo no solo consiste en el deseo de restaurar la unidad de la Iglesia, manifestaron los participantes religiosos en la Junta, donde además plantearon la voluntad sincera de construir su vida sobre la base de la conciencia cristiana y la pureza moral. En este contexto, la Asamblea de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania aprobó una declaración en la que refiere: las contrariedades existentes no deberían salir del campo canónico ni fomentar nuevas divisiones. Sin embargo, parece que estas medidas no gustaron al gobierno de Zelensky. No obstante, el concilio lanzó una fuerte denuncia. En diferentes áreas de Ucrania hay casos de decisiones ilegales adoptadas por los órganos del gobierno local. En este sentido, los jerarcas ortodoxos apuntaron a la prohibición o la restricción de las actividades religiosas realizadas por la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, algo que no pasó por alto el diplomático ruso. De igual forma, Nevencia fue más allá, lamentando que Ucrania no retomara los acuerdos del 2014 y 2015 para terminar con las hostilidades en las regiones en disputa. Minsk no era más que una pantalla tras lo cual los países occidentales proporcionaban artefactos a Ucrania, indicó el alto funcionario ruso en la ONU, citando las declaraciones de la ex canciller Angela Merkel. Al respecto, el diplomático señaló que los pactos firmados en la ciudad ucraniana solo sirvieron para dar tiempo a Washington y sus aliados para realizar operaciones secretas de aprovisionamiento a Kiev, refiriéndose a las declaraciones del expresidente francés François Hollande. Mientras el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, aseguró hace unos días: estamos cumpliendo la misión de la alianza sin que el bloque tenga que exponerse en el enfrentamiento directo, sino que nosotros estamos poniendo nuestro pellejo. Por este motivo, deben gastar sus artefactos militares, indicó el alto mando de Kiev. A pesar de que la ayuda militar asignada a Kiev por los países occidentales desde el inicio del conflicto ya superó los $40.000 millones. Sin duda, el diplomático ruso desenmascaró a Zelensky y lo culpó de los sufrimientos al pueblo ucraniano y los ortodoxos por causa ajena. ¿Será suficiente? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.